Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión general del Centro Médico ABC. Como cada segundo martes del mes corresponde a investigación. En este mes les traemos trabajos de terapia intensiva. Agradezco aceptar la invitación al Departamento de Medicina Crítica, quienes presentarán dos de sus trabajos de investigación de sus residentes de último año para obtener el grado de especialista en medicina crítica. Contamos con la presencia de Víctor Manuel González Manzano y de Álvaro Ruiz Castorena. La primera presentación, que es llevada a cabo por Víctor, será aquí en Observatorio. 20 minutos de presentación, 10 minutos para preguntas y respuestas, y después pasaremos con la presentación de Álvaro. Álvaro está en Santa Fe. 20 minutos de presentación y también 10 minutos de preguntas y respuestas. Muchas gracias a los dos por aceptar y a Medicina Crítica por acompañarnos. Víctor, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Les voy a presentar sobre la evaluación del poder cardíaco como predictor de desenlace en los pacientes con sepsis. Como un breve resumen de contenido, vamos a hablarles un poquito sobre la introducción. Y pues esto es muy importante, es sobre el último consenso de las guías de sobreviviendo a la sepsis, que fue del 2021. Este pues nos habla de del impacto y la mortalidad que tiene los pacientes que pues ingresan con algún estado de sepsis y posteriormente pasan a choque séptico. Lo, lo marcan como una condición potencialmente mortal y disfunción por una respuesta irregular del cuerpo hacia una infección que puede ser, pues, o sea, puede llevar a la disfunción orgánica de los pacientes. Y esta tabla, pues, es de Lancet, que utilizó también la guía de sobreviviendo a la sepsis, en donde, pues, podemos ver que no hay una edad en particular en donde, pues, estén a salvo de la mortalidad de que es importante en estos pacientes, pues, siendo más importante las infecciones en los pacientes neonatos y pues en todos los demás pacientes pues la mortalidad sigue siendo muy alta. Estos son unos estudios importantes, bueno, que me parecieron a mí importantes porque pues hablan sobre el impacto que tiene en el corazón y pues en el pronóstico y en el desenlace de los pacientes. Hay, hay respuesta no bien regulada de la liberación de las citocinas y pues hay biomarcadores inflamatorios que pues se van a estar produciendo. Unos más importantes, en el caso de, por ejemplo, la variante TREM, que se libera en los pacientes con liberación de citocinas. En estos, pues, hay un desenlace no favorable en los pacientes con, bueno, empiezan a desarrollar falla cardíaca durante el proceso de, del o sea, de la historia de la enfermedad de los pacientes, ya sea por cualquier infección. Y pues también se han asociado a diferentes tipos de daños orgánicos. Entonces, pues como no tenemos algo así bien establecido sobre pues el uso del poder cardíaco, de la eficiencia del corazón en los pacientes que tenemos pues, en un estado de sepsis, pues esto es pues básicamente la eficiencia del corazón, la fuerza del corazón para estar pues mandando esos litros de sangre que estamos utilizando, bueno, está utilizando la maquinaria del corazón y tenemos dos fórmulas importantes que pues ahorita se las voy a explicar, pero también en este artículo del Jack, que fue el más importante en los pacientes con choque cardiogénico, se pudo demostrar que pues entre más bajo es el poder cardíaco, pues más alta es la mortalidad. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un poder cardíaco de 0.2 y la mortalidad pues prácticamente sube al 80%. Posteriormente, pues vemos si tienen un poder cardíaco más alto, entonces pues disminuye mucho la mortalidad, pero esto es en pacientes con choque cardiogénico. Ahora, la fórmula del poder cardíaco, lo que nosotros queremos es transformar eso pues en una fuerza, que sería en watts.
Entonces, hay dos fórmulas, una con la que utilizamos la PVC y la otra que pues únicamente es la presión arterial media. Esto pues vamos a utilizar el gasto cardíaco y para convertirlo a watts utilizaremos la variable de 451. Es más específica la fórmula de poder cardíaco con la PVC porque pues nos habla ya de las resistencias venosas. Entonces, pues esto va a ser una relación de las resistencias del cuerpo con el gasto cardíaco. Entonces, pues tenemos diferentes maneras de calcular el gasto cardíaco. Nosotros en la terapia intensiva, pues podemos utilizar un catéter de Swan-Ganz y pues lo mm, es pues el gold estándar para medir el gasto cardíaco. Entonces, en esto, pues vamos a hacer pues diferentes fórmulas que nosotros utilizamos casi todos los días y una de las más importantes que les mencioné de la termodilución, pues prácticamente es de la temperatura y el tiempo en el que se tarda en normalizarse esa temperatura que está entrando cierto líquido al cuerpo y se normaliza con la temperatura de la sangre. Entonces, el área bajo la curva la vamos a utilizar como la medición de pues, de este gasto cardíaco. Y otro tipo que nosotros utilizamos mucho, pues es la ecocardiografía, bueno, la ecoscopia. Nosotros usamos mucho el ultrasonido a pie de cama y pues nos ayuda bastante pues a hacer manejos oportunos en los pacientes y también para pues detectar algunos problemas que no hayamos detectado previamente, entre esos pues valoración de volemia, podríamos ver pues tal vez un poco de derrame pericárdico, cosas que no somos tan expertos como los cardiólogos o los radiólogos, pero nosotros utilizamos ciertas ventanas para ayudarnos y realmente no es tan complicado hacer ciertos procedimientos. Entonces, pues en la medición que pues nosotros estamos proponiendo es utilizar el diámetro del anillo de la válvula aórtica y de esto pues vamos a seguir utilizando más fórmulas. Entonces, lo que vamos a realizar con el ultrasonido es primero colocarlo en un eje largo para estar observando tanto el tracto de salida como el diámetro de la válvula aórtica. Se mide pues unos dicen que entre el sístole, pero pues al momento de que está en la apertura y que esté bien alineado, sin que esté diagonal para que no tengamos falsas mediciones, vamos a medir el diámetro y posteriormente pues vamos a hacer otra medición que va a ser en una ventana de cuatro cámaras y posteriormente hacer una apertura del tracto de salida del ventrículo izquierdo y así medir una integral que se llama integral tiempo-velocidad, que es lo que vamos a estar midiendo también similar en la parte de la termodilución, el, el área bajo la curva nos habla sobre la velocidad y el tiempo en el que salen esos eritrocitos. Entonces, bueno, si ya tenemos esto y tenemos la velocidad que salen los eritrocitos, pues necesitamos también pues calcular lo que es el área pues, de este cilindro. Entonces, recordando pues algunas clases de matemática, de física, pues utilizamos la fórmula para sacar el área del cilindro y pues la cantidad de sangre y la velocidad que se está pues pasando. Entonces, pues básicamente es pi por radio al cuadrado y sacando el radio, que sería el diámetro, medimos el diámetro, lo dividimos a la mitad y con eso pues tenemos el radio. Entonces sacamos el área de la válvula y lo multiplicamos por la integral velocidad-tiempo y posteriormente pues con esto logramos sacar el volumen sistólico o volumen latido. Para sacar el gasto cardíaco pues únicamente lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca. Este tipo de estudio es un estudio prospectivo que pues, fue unicéntrico en pacientes de la terapia intensiva, terapia intermedia, y de aquí pues,
de la unidad de cuidados intensivos de doctor Mario Shapiro. Es un estudio observacional y longitudinal. Se incluyeron 23 pacientes, de los cuales pues mi objetivo era valorar los pacientes que tuvieran un poder cardíaco menor a 0.6 watts. Dentro de los criterios de inclusión pues eran pacientes que tuviéramos diagnóstico de sepsis y que tuvieran una adecuada visualización en la ecoscopía. Si no teníamos una buena ventana, pues realmente no se podía hacer una buena medición. Entonces, de esto, pues de exclusión, si ya tenía pues algún diagnóstico como de choque cardiogénico, en el cual pues si iba a haber alterado también ya, o ya íbamos a tomar en cuenta que iba a ser alterado el poder cardíaco, que tuviera alteración al tracto de salida del ventrículo izquierdo, perdón, fibrilación auricular. Y pues esto pues va a ser muy complicado estar midiendo un ITB o la integral con el ultrasonido y que tenga antecedentes de insuficiencia aórtica. Esto nos comenta que de moderado a severo, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que pues también nos va a estar dando un aumento de la velocidad que no estaba considerada en estos pacientes. Ok, como en los desenlaces, pues el primario fue buscar el tiempo o la mortalidad que íbamos a tener en estos pacientes que estaban con algún proceso infeccioso y que tuvieran algún poder cardíaco menor a 0.6 watts. Y secundario, pues los días de estancia en la terapia, tanto en terapia intensiva como en terapia intermedia. Se utilizó como herramienta el software SPS, la versión .26 y como igual herramientas, pues utilizamos frecuencias relativas y absolutas y las tendencias centrales de los pacientes. Y se utilizaron pruebas no paramétricas, que fue la de Human Whitney y ese de Spearman. Ok, ahora como en los resultados de estos 23 pacientes, pues la media de los pacientes que estuvieron en terapia intensiva, pues fueron 3. Y de esto aquí tenemos la desviación de los pacientes, pues que fueron desde los 0 a los 40 días. Sí hay un margen muy alto, pero pues también fue importante porque en estos pacientes fueron los que tuvieron un menor poder cardíaco. Y todos estos pacientes tuvieron un poder cardíaco menor a 0.6 watts, de los cuales pues fueron fue una media de 0.42. Y en los pacientes, pues el desenlace que fue el primario, la muerte, fueron en total, pues en estos 23 pacientes fueron 2, que sí se relacionó con un poder cardíaco bajo. Entonces, al momento del ingreso que le hicimos la ecoscopía, pues pudimos observar un poder cardíaco disminuido, pero antes de iniciar cualquier otro procedimiento o antes de que el paciente se llegara a complicar con otra cosa, pues pudimos detectar que tenía un poder cardíaco menor a 0.6 watts. Entonces, de estos 23 pacientes, de los 40 días que duraron, que estos también pues estuvieron mucho más tiempo, pues 2 de estos pacientes con un poder cardíaco bajo, pues murieron. Entonces, de esto, aunque sea una muestra pequeña, pues realmente tuvo pues un resultado del 100% en el que los pacientes con un poder cardíaco bajo pues iban a estar, iban a tener un mal desenlace. Ok. Bueno, de esto igual quiero comentarles que pues es algo importante para nosotros porque generalmente pues se mide el gasto cardíaco en los pacientes con un catéter de Swan-Ganz, que pues sería lo ideal, pero también no queremos invadir tanto a los pacientes y queremos que sea algo rápido o algo sencillo para estar midiendo. Entonces, si nosotros podemos estar observando lo que es o estar practicando diariamente el ultrasonido, podremos incluso pues detectar pacientes que no tuvieran o que nosotros no estuviéramos viendo en ese momento que se están complicando, pero probablemente posteriormente se va a complicar el paciente. Y de esto pues nos va a ayudar a hacer terapias más oportunas en estos pacientes y pues
claramente le vamos a dar más vigilancia a los pacientes. Entonces, si nosotros podemos hacer alguna terapia posterior, como mejorar pues, la parte del gasto cardíaco, o sea, no tomando en cuenta el índice cardíaco, podríamos disminuir la mortalidad de los pacientes. Okay. Vamos a abrir el panel para preguntas y respuestas. Yo quisiera empezar por explicar esta correlación que muestra el doctor, ¿no? El doctor muestra una correlación, la más famosa en medicina es creatinina con tasa de filtrado glomerular. Mayor creatinina, mayor tasa de filtrado. Entonces, pone una gráfica de Y y X. Entre más se mueve la X, explica cuánto se mueve la Y. Entonces, él pone mortalidad y poder cardíaco. Y lo que dice ahí es que si se mueve el poder cardíaco, aumenta la mortalidad. Con un coeficiente de correlación de 0.41, entiendo. Que quiere decir que el coeficiente de determinación es como 0.16, que eso se explicará de forma clínica, que el poder cardíaco explica el 16% de la muerte de esos pacientes. Interesante para solo una decena de pacientes. Quiere decir que seguramente es un impacto muy importante. Entonces yo preguntaría a Víctor eh, si hay algún otro factor eh, obvio en sus pacientes, como si tenían cardiopatía, como si tenían alguna otra comorbilidad que lo explique, y cómo sugeriría que usemos, que hagamos esto. A todos debemos de medirle gasto cardíaco, a todos los que tengan sepsis, o cómo lo interpretaríamos, Víctor. Pues realmente nosotros valoramos el estado de volemiento de los pacientes cuando ingresan a la terapia. Entonces, siempre le damos un ligero ventaneo cardíaco a los pacientes y podríamos estar midiendo diferentes cosas en ese momento. Sí, pudiera relacionarse también con otras comorbilidades, pero pues realmente la mayoría de los pacientes pues son de edad avanzada, ya tienen diabetes, hipertensión, tienen algún otro antecedente, pero sí me dediqué a buscar a los pacientes que tuvieran una miocardio, bueno, que no tuvieran diagnóstico de miocardiopatía, porque pues también pudieran alterar lo que sería pues la velocidad en la que sale o estando tal vez obstruyendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo y me guié más a los pacientes con sepsis sin cardiopatía. Entiendo. Gracias, Víctor. ¿Hay preguntas aquí en Observatorio en Santa Fe o algún comentario? O sea, en Santa Fe, Juan, ¿tienes alguna pregunta? Veo a alguien ahí en el micrófono, pero no sé si está parado ahí o no, solo está ahí. Nadie, gracias. Juan, ¿tienen alguna pregunta en Santa Fe? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, nadie acá, gracias. Sí, sí, muchas gracias, Víctor, por la presentación. Él está en Santa Fe. Adelante, Álvaro. Buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro Ruiz Castorena. Actualmente soy médico residente de tercer año de medicina crítica y el día de hoy presento mi trabajo de investigación de tesis titulado Cálculo de PIB, comparación de método de mejor distensibilidad contra o versus la fórmula de retroceso elástico pulmonar en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo secundario a infección por SARS-CoV-2. Mis asesores de tesis son la doctora Cecilia Rodríguez Zárate y el doctor Oscar Miguel Oliva Mesa. Bueno, dentro del contenido que vamos a abordar es el siguiente y lo vamos a desarrollar conforme avancemos.
Actualmente, pues todos los que nos encontramos trabajando en este centro médico, al igual que otros de este país y a nivel internacional, nos enfrentamos a la pandemia secundaria a infección por SARS-CoV-2, la cual fue originada en Wuhan, en China, ¿no? En aquel año, en el 2020, en México se enfrentaron a 7 millones de casos, los cuales alrededor de 300,000 fallecieron por la severidad del cuadro respiratorio y sus complicaciones. Entonces, esta entidad conocida como síndrome de estrés respiratorio agudo cuenta con una definición clara de criterios clínicos y radiográficos que van en cuestión de temporalidad, que es un comienzo agudo dentro de los primeros 7 días que tengan los síntomas, ya sea por cambios radiográficos, por la presencia de opacidades radiográficas bilaterales que no se explican completamente por derrame, atelectasias o masas, y también índice de oxigenación a nivel arterial por la hipoxemia que se van a ver con diferentes umbrales que van a marcar el grado de severidad, ya sea de leve, moderada, severa. Entonces, a partir de esto, pues dentro de las primeras fases del síndrome de estrés respiratorio, como ustedes pudieran haber leído en algún momento, se produce un incremento en la permeabilidad de proteínas líquido a través del endotelio, y esto conlleva la fuga de líquido hacia el intersticio, acumulación de proteínas, células inflamatorias en el interior del alveolo, y lleva a la generación de mayor espacio muerto, hipoxemia, además de alteración de la ventilación. Entonces, a partir de 1967 se mencionaron los primeros 12 casos de dificultad respiratoria refractaria o hipoxemia refractaria por el médico Ashworth y sus colaboradores. Ahí identificaron algunas causas relacionadas como neumonía viral, politraumatismo, estado de choque, pancreatitis, entre otras. En 1988 se comenzó a describir la definición de síndrome de estrés respiratorio agudo, y posteriormente, que ahorita ya vimos, en el 2012 fue cuando se definió concretamente los criterios para este síndrome de estrés respiratorio agudo. A partir desde entonces se iniciaron investigaciones para poder manejar a estos pacientes con hipoxemia refractaria. Una de esas situaciones era el manejo de la ventilación mecánica, y se idearon estrategias como es la estrategia Open Lung, donde comenzaron a hacer maniobras de reclutamiento alveolar. Posteriormente, en 1998, se idearon los parámetros de ventilación protectora, o sea, comenzaron a definir estos parámetros de ventilación protectora por distintos médicos, entre ellos Amato, por mencionarlo. Y en el 2000 salió uno de los estudios más relevantes a nivel de terapia intensiva y que ha tenido un impacto muy grande en la mortalidad, el cual es el estudio ARMA, donde manejaron volúmenes tidales bajos contra volúmenes tidales altos, en el cual se calculaba 6 mililitros de volumen por kilogramo de peso predicho versus 12 mililitros de volumen por kilogramo de peso predicho. De este modo se observó que la mortalidad era mucho menor en este estudio, y a partir de entonces este modo o este parámetro de ventilación se comenzó a utilizar. Pues bueno, el síndrome de estrés respiratorio agudo, desde moderado a severo, pues requiere del soporte respiratorio avanzado, y es importante entender que la ventilación mecánica no cura el síndrome de estrés respiratorio agudo. Solamente es una medida de soporte mientras ya sea los antibióticos, el esteroide y otros medicamentos o maniobras comienzan a tener efecto en el curso clínico del paciente. Aquí lo que buscamos es que en todo momento se mantengan estas metas de protección alveolar. Más adelante las vamos a comentar. Y pues bueno, entonces el PIP, esto es muy importante a nivel de la ventilación, y tanto en la ventilación como el paciente espontáneo, ustedes todos tienen PIP, ¿sale?
El PIP, o como su definición dice, es una presión positiva al final de la expiración. ¿Qué quiere decir esto? Busca o persigue que el alvéolo, ¿sí?, al final de esta expiración no se colapse. Esa presión positiva perdura a través del ventilador mecánico y impide que se genere atelectrauma, generado también por el síndrome de distrés respiratorio agudo, que esto va a llevar a mayores fuerzas elásticas, que son propias de toda esta cuestión. Y bueno, los objetivos del PIP, ¿cuáles son? Lograr un reclutamiento de los alvéolos, prevenir el colapso alveolar, que puede surgir como deterioro o barrido o eliminación del factor surfactante por el proceso inflamatorio. También mejorar la capacidad residual funcional del paciente, y esto va a beneficiar a mejorar el intercambio gaseoso. Entonces, ¿existe el PIP ideal? Eso aún no lo hemos logrado conseguir tal cual, porque el realizar una medición para un PIP ideal, el pulmón cuando está con un síndrome de estrés respiratorio agudo es muy heterogéneo. Entonces, muchas veces lo que hacemos es promediarlo a través de métodos de titulación de PIP, ¿sale? Y pues bueno, entonces se han descrito diversos métodos de titulación de PIP. Desde 1975 comenzaron estos métodos de titulación de PIP. Iniciaron por por curvas de presión, volumen, que fueron de las primeras, donde observaban por el punto de inflexión más bajo en la ventilación, en el bucle, ¿sí?, de la curva de histéresis pulmonar. Ahí era donde había mejor PIP, menor daño, ¿sale? Que déjenme ver si se los puedo señalar, que sería en esta parte de aquí abajo. Posteriormente se describieron otros métodos de titulación de PIP, el método de mejor distensibilidad, donde nosotros a través de una pausa inspiratoria, ¿sí?, marcamos una plató y nosotros podemos ver la distensibilidad de ese paciente. ¿Y a distensibilidad a qué nos referimos? Porque hay dos conceptos, tanto elastancia como distensibilidad. Entonces, la elastancia es la capacidad de que regrese un objeto a su forma original. Y distensibilidad es la capacidad de deformación de un objeto, ¿sale? Entonces, los pulmones aquí son tanto distensibles como elásticos, ¿sale? Y otros nuevos métodos para titular PIP han sido la tomografía por impedancia, que actualmente hemos logrado probar aquí en el ABC, en el cual funciona pues a través de un cinturón que se pone en el paciente. Podemos observar las zonas más aireadas y las zonas de colapso o de mayor distensibilidad. De los más renombrados desde el 2012, porque se formó una sociedad, bueno, una como reunión de sociedades que fue ArtsNet, ¿sale? Y posterior a eso se crearon estas tablas PIP FIO2. Se han utilizado desde bajo PIP, FIO2 y alto PIP FIO2. Sin embargo, muchos ya no utilizamos tanto las tablas ArtsNet debido a que al realizar esto puede salirse de parámetros de protección alveolar. Entonces, la propuesta de la fórmula para la comparación, que actualmente es obra del doctor Oliva, propone que pues, nosotros al medir la presión plató, que esa es la presión que nos va a permitir individualizar al paciente, porque no todos tienen la misma presión meseta al momento de ser valorado, con una presión de retroceso elástico que ya se ha estudiado previamente por el doctor Gattignoni, donde se ha medido tanto en pacientes normales como pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, en donde se vio que el valor era alrededor de 13.5 centímetros de agua, y otros factores que vienen siendo procesos elásticos de cierre, como es el líquido pleural, la gravedad, e incluso el proceso elástico de la pared torácica. Entonces, el planteamiento del problema aquí es principalmente
es si nosotros tenemos el mejor método para titular PIP. Porque como les mencioné previamente, tenemos una diversidad o diversa cantidad, perdón, de métodos para poder lograrlo o poder estimarlo. Entonces, estas son las metas de protección alveolar que nosotros buscamos tener. Las principales son las dos primeras, que están descritas incluso en guías actualmente, ¿sale? Las otras son simplemente para impedir que el ventilador mecánico logre daño hacia el pulmón. Entonces, la pregunta de investigación aquí sería, ¿el cálculo de PIP en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo moderado severo a través de la presión de la fórmula, perdón, del retroceso elástico pulmonar se asemeja al método de mejor distensibilidad para respetar las metas de protección pulmonar? La justificación del estudio fue pues que actualmente disponíamos de varios métodos con la información previa ya recabada, y nuestra hipótesis es que el cálculo de PIP con pacientes de síndrome de estrés respiratorio agudo a través de la presión del retroceso elástico pulmonar es igual al método de mejor distensibilidad, que es el que más utilizamos aquí en el área de terapia intensiva y es un método seguro. Nuestros objetivos del estudio fue demostrar que el cálculo de PIP a través de la presión del retroceso elástico pulmonar era similar al método de mejor distensibilidad, viendo características sociodemográficas y demostrar que respetara las metas de presión de protección pulmonar. El diseño del estudio pues fue un estudio retrospectivo, retroprospectivo, fue una cohorte histórica desde marzo a diciembre del 2020. Se extrajeron los datos de aquellos pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, moderado severo, de acuerdo a la definición de Berlín, y el valor de PIP obtenido a través de la fórmula, comparado con el obtenido a través del mejor método de extensibilidad, fue de acuerdo a los datos obtenidos de los expedientes. Aquí les presento pues el modelo arquitectónico del estudio, ¿sí? Mi población o el universo fue pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo por SARS-CoV-2, la maniobra, ya que se hicieron la medición de ambas a través de mejor distensibilidad y la medición de la fórmula, con el objetivo primario de ver si había diferencia entre ambas mediciones. Los criterios de inclusión fueron los pacientes, ya que es una terapia de adultos mayor a 18 años, comienzo agudo, que cumpliera los criterios por definición de Berlín, y pues que tuviera manejo con uso de bloqueador neuromuscular, que incluye las guías para el manejo de síndrome de estrés respiratorio agudo severo, posición prono. Los criterios de exclusión es que ya tuvieran otra patología pulmonar concomitante, ya sea POC, enfermedad terminal, o que el paciente, en este caso, llegan a disponer de voluntad anticipada y que pues no entre en el estudio. Entre otras maniobras periféricas que se observaron fue antibióticos, esteroides, anticoagulantes, balances, y de ahí en más es lo más importante. Bueno, una vez analizados los resultados, predominaron más los pacientes masculinos que tuvieran sobrepeso y como comórbido que tuvieran hipertensión arterial sistémica. Esto, pues, el 77% eran hombres y el resto eran mujeres. Sí fue una diferencia importante. Bueno, después se observó que en los scores de severidad, tanto el SOFA score, que nos mide mortalidad a través de las fallas orgánicas que se presenten, pues el SOFA en promedio estuvo rondando en 6 puntos, ¿sale? Se utilizó en el 70% de los pacientes relajantes o bloqueadores neuromusculares, y los días de estancia en la terapia intensiva fueron alrededor de 16 días, con una mortalidad en porcentaje de 23%. Dentro del manejo ventilatorio,
la mayoría de los pacientes se manejó en modalidad volumen control, respetando metas o respetando medidas de protección alveolar, entre ellas el volumen calculado por peso predicho de 6 mililitros, el PIP calculado por mejor distensibilidad en promedio fue de 13 y el PIP calculado por la fórmula fue de 12.5. Esto pues sacando también una media del peso por la tabla, por las tablas ArtsNet, que fue de 65 kilogramos. Entonces, aquí como les represento es igual, esta es la modalidad que más predominó en el manejo del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y de los últimos resultados fue aquí la correlación entre el retroceso elástico pulmonar y el método de distensibilidad, donde tuvimos una correlación clínica significativa. No, incluso al momento de estar calculando, sí había una relación importante que pues puede ser reproducible en un estudio prospectivo, que sería lo ideal, para valorar si la fórmula tiene el mismo efecto al estudio retrospectivo. Entonces, lo importante de todo esto es que la fórmula es un método para titular PIP que no genera costo, es accesible, ¿sí?, a cualquier ventilador mecánico, ya que se calcula a través de fórmulas. Es reproducible, y lo ideal sería que se reprodujera tanto ahorita, por ejemplo, están corriendo un estudio en pediátricos, o bueno, se va a correr para pediátricos, y lo ideal sería que se corriera tanto adultos para ver la diferencia y ver los efectos. Y la limitación en este caso fue que en esta ocasión fue retrospectivo y que la maniobra se debe de realizar con un PIP inicial de 0 para sacar la presión plató del paciente. Sin embargo, y posteriormente titularlo para poder generar la apertura adecuada de los alvéolos. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda. Aquí en Santa Fe. Doctor Castorena, yo tendría una pregunta. Nos muestra dos fórmulas para calcular el PIP y el objetivo del PIP entiendo que es la protección alveolar. Yo le preguntaría, como una persona lego a la terapia intensiva, ¿qué significa no cumplir con la protección alveolar, con desproteger a los alvéolos? Los alvéolos mueren, hay mayor neumotórax, hay mayor lesión pulmonar asociada al ventilador. ¿Cuál es el desenlace de no protegerlo? Y mi segunda pregunta que va de la mano con eso es si hizo o hará alguna asociación entre las dos fórmulas para tratar de predecir ese desenlace. Bueno, cuando no se respetan las metas de protección alveolar, suceden múltiples complicaciones. Es volutrauma, que el volumen sea muy alto para el paciente, ¿sí? Barotrauma, la presión muy alta. Todo esto puede generar neumotórax, incluso por el mismo barotrauma, que las presiones sean tan altas que dañen los alvéolos, generen fuga, generen proceso inflamatorio. Y pues también, entre otras cuestiones, es que pues se va a seguir generando más daño o cicatrización, y esto va a impedir que se recupere adecuadamente el parénquima. Y me preguntó acerca de la relación entre ambas. Sí, sí se puede realizar. En este caso, pues, bueno, en este caso hicimos la relación con base en el método de mejor distensibilidad, que es un método que nosotros utilizamos midiendo la presión plató, bueno, haciendo una pausa inspiratoria, midiendo la presión plató, sacando la distensibilidad estática en ese momento, ¿sí? Y vemos parámetros hemodinámicos, ya que la presión positiva puede generar interacción cardiopulmonar. Y el mejor
PIP o el PIP óptimo para el paciente va a ser el que mantenga la estabilidad hemodinámica, mejore la mejor distensibilidad y mantenga la mejor oxigenación. La fórmula lo que buscará es, en parte, ahorrarnos todos esos minutos de estar observando, que de todos modos en la terapia intensiva siempre se monitoriza, pero es un método más rápido tal vez de alcanzar ese PIP óptimo. ¿Comentario? Aquí en Zoom, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta o comentario? Parece que no hay preguntas ni comentarios. ¿Podemos cerrar la sesión, doctor Ash? A ver, tengo aquí varios especialistas en terapia intensiva. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? No, la doctora, no. Es de casa. Está bueno. Bueno, pues aquí están sus cartas de agradecimiento. Yo les agradezco. Mi querido Adiel Ash. Los quiero felicitar a ambos porque luego hacer trabajos prospectivos en la terapia intensiva es bastante difícil, pero yo creo que de aquí pueden inferir a algunos de sus compañeros que vienen atrás para hacer algunos otros trabajos que ya sean prospectivos, ¿no? Y la utilidad del ECUA, pues aquí lo tenemos, pero no en todas las terapias lo tienen. Yo desde que era interno, el Swan-Ganz era el estándar para medir el gasto cardíaco y este es un método que puede ser útil y no invasivo para los pacientes. Y con respecto a lo del PIP, bueno, pues lo vivimos todos durante la pandemia, los que tuvimos el privilegio de poder ayudar un poquito en estos casos. Sabemos lo importante que es la preservación del tejido pulmonar a través de este método y pues creo que calcularlo siempre ha sido como que una receta difícil de entender para los que no somos neumólogos ni especialistas en terapia intensiva. Bueno, Adiel. ya tenemos una mano levantada. Gracias, Luis. Sí. De hecho, tenemos dos manos levantadas. El doctor Juvenal Franco, si gustas abrir tu micrófono, Juve. Está abierto, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok, yo nada más digo, felicitar a los presentadores, Álvaro, fue una muy buena presentación, nos diste una paseadita por lo que es el PIP, lo que implica y los beneficios que tiene para los pacientes. Muchas veces llegan pacientes extremadamente graves, hipoxémicos, y el PIP, junto con todo lo demás, pero el PIP se convierte en una piedra angular en el manejo de los trastornos del oxígeno y esto conlleva lograr una mejoría y una sobrevida mayor en los pacientes. Muchas gracias. El doctor Gustavo Sánchez Miranda. Gustavo, si gustas abrir tu micrófono. Gracias, creo que ya está abierto. También para felicitar a ambos, son temas de cardiología y de terapia intensiva. Yo quería un poco, el comentario que quería hacer es sobre lo del cálculo del PIP óptimo. Digo, la tendencia ahora sí es como ver las cosas, es decir, la imagen y los cálculos puntuales. Y antes uno se dejaba llevar mucho por la fisiología y a lo mejor no era tan estrictamente puntual, porque ahora se habla de protección alveolar y tienes que no rebasar cierto punto. Y a lo mejor no todos somos iguales, que tenemos que cumplir una meta específica, ¿no? De 25 o 30 centímetros de agua, de presión de plató, etcétera. Y antes nos fijábamos mucho, y yo sé que se siguen fijando, pero a lo mejor ahora se le está dando más importancia a esto puntual, al cálculo exacto. Y nos fijamos mucho en las curvas de distensibilidad del pulmón o del tórax, porque incluye el tórax y el pulmón. Y el PIP se calculaba en el punto de inflexión inferior y el PIP óptimo y
y la protección alveolar en el PIP de inflexión superior. Es decir, no importaba un poco el valor, sino cómo se movía la curva. Y también en las áreas bajo la curva, de la curva de presión, volumen del ventilador, también nos fijábamos en eso y no tener necesariamente un límite, sino porque cada quien tiene una distensibilidad pulmonar y una distensibilidad de la caja torácica diferente. Y al tener la distensibilidad de la caja torácica diferente, entonces los números pueden cambiar un poco y no significa que estés fuera completamente de protección alveolar. Entonces, yo siempre calculé el PIP con el punto de inflexión inferior y hacía esto que le llamamos la superjeringa, que era bajar el PIP a 0 y hacer ventilaciones de 8 por minuto. Y poníamos un volumen de 10 por kilo. Y entonces calculábamos en el punto de inflexión inferior el PIP óptimo y en el punto de inflexión superior los niveles de protección alveolar. Y entiendo que no y luego ya que poníamos el PIP podíamos movernos un poco. Es decir, era menos exacto, pero creo que más fisiológico. No sé si quieres hacer algún comentario sobre eso. Y de nuevo, felicitaciones a los dos. Bueno, sí, o sea, definitivamente la distensibilidad de cada persona es diferente. Doctor Álvaro. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan allá? Yo escucho Sí. perfecto. Ah, bueno, sí, la distensibilidad, la plató, toda la mecánica respiratoria va a ser diferente en cada uno de los pacientes. Si bien, pues sí se ha descrito ya, cada vez hay más estudios respecto a respetar metas de protección alveolar. Sí nos llegamos a enfrentar a pacientes que a veces es imposible respetar estas metas de protección porque el paciente ya está en una fase fibrótica, ya está con un pulmón rígido, por así decirlo, y llevarlo incluso a volúmenes de 5 mililitros por kilogramo de peso, aún así conlleva una dificultad muy grande. Entonces, sí concuerdo en que el manejo puede ser diferente. Nada más, yo sí les puedo recalcar que en un paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo, sí es importante buscar respetar y proteger el pulmón lo más que se pueda. Ya sea con el método de titulación de PIP que se les acomode, pero sí buscar que todas las demás variables estén en rangos. El punto de inflexión, la curva es totalmente buena, es válida. Ahí se puede ver la distensibilidad a través de la diferencia de presión, de volumen y presión, que eso nos puede orientar cómo está la distensibilidad. Entonces, así como lo hacemos, ya sea por la pausa inspiratoria o ya sea por otros métodos más modernos. Pero concuerdo totalmente en que cada uno es diferente. ¿Más comentarios? Santa Fe. Acá. Bueno, si no hay más comentarios, damos por terminada la sesión del día de hoy. Algunos anuncios. La semana que entra, del ego al lago, por parte del doctor Francisco Javier Fournier Montemayor, el martes 16 de julio. Para los que tienen amigos o los que practican golf, ya tenemos la fecha para el torneo en el Club de Golf Bellavista, miércoles 4 de diciembre. Les recordamos que se pueden pasar a tomar la foto con estos horarios. Y las jornadas médicas ya vienen. Del 30 de octubre al 3 de noviembre.
Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Felicidades, Víctor y Álvaro.